Haremos un ejercicio muy rápido sobre cómo tenía que haber sido el del día sábado. Vamos a crear una nueva clase. El objeto, un objeto del entorno, por ejemplo, una mesa. Los reactivos a considerar eran los siguientes. Se tenían que agregar con comentarios de una sola línea en donde correspondiera. El objetivo del ejercicio es que el alumno identifique los elementos que está codificando. Entonces, pues vamos a empezar con un par de atributos. Private string, por ejemplo. Material puede ser una mesa de madera, una mesa de metal, etc. Private float, por ejemplo. Área. Vamos a trabajar solamente con esos dos atributos. Vamos a dar un clic derecho, insertar código, getters y setters, agregar todos los elementos de atributos que tenemos. Nos agrega tantos métodos get como atributos tengamos y tantos métodos set como atributos tengamos. Ahora, el constructor lo podemos agregar manualmente o lo podemos agregar a través del asistente. Vamos a agregar uno manualmente y uno a través del asistente. El constructor por defecto sería de esta manera: public mesa. Pudiera tener allí atributos o pudiera no tenerlos. Si así es un constructor implícito, pues lo ideal sería convertirlo en un constructor explícito y aprovechar que podemos asignar atributos. This area es igual a 3.4. La f, acuérdense que es un cast. Y this.material igual a madera de cedro rojo. Recuerden que es una cadena de texto porque la definimos string y por lo tanto deberá ir entrecomillado. Vamos a hacer una sobrecarga de este método constructor. Para ello ocuparemos el asistente y la opción constructor. Seleccionamos el o los atributos que queremos inicializar y podemos hacer una tercera sobrecarga del método constructor, por ejemplo, solamente con el material, de esta forma. Entonces vendrán los métodos propios. Ahí va a costar un poquito de trabajo definir métodos propios porque pues es un objeto inanimado que no tiene muchas funciones. Vamos a poner, por ejemplo, public void soportar otro objeto. Y este será un método propio de la clase. Vamos a sobrecargar este mismo método. Public void soportar otro objeto y entre paréntesis quizás un string que haga referencia al objeto que está soportando. Acuérdense que una sobrecarga de métodos es cuando el método tiene el mismo nombre que otro ya existente y se puede hacer con constructores como está viéndose aquí y con métodos propios de la clase como se está viendo acá. Vamos a crear un método de clase. Recuerden que estos métodos son de instancia, no tienen la palabra reservada static. Entonces vamos a crear un método de clase. Public static mesa, por ejemplo, y limpieza de mesa. Y vamos a lograr que este método tenga por lo menos 3 atributos. String, por ejemplo, material de limpieza, string frecuencia
Y por ejemplo, un boolean quedó limpia. Acuérdense que podría ser a manera de pregunta interpretado. Y como no tiene la palabra reservada void, sino que tiene un tipo de dato, en este caso un tipo de dato abstracto, por eso nos marca aquí un error de se espera la palabra reservada return. Y entonces vamos a crear de la clase mesa el objeto m, que es igual a new mesa, y aquí vamos a decidir qué constructor utilizar. Y vamos a utilizar, por ejemplo, la tercera sobrecarga del constructor. Recuerden que aquí tenemos 3 sobrecargas, el por defecto, el que recibe un atributo y el que recibe 2. El primer atributo era para el material. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, metal. Esta mesa es de metal. Y el área, no sé, esta es una mesa un poco más grande que la anterior y es 5.6F. Ya tenemos dentro del método limpieza de mesa, ya tenemos un objeto de tipo mesa y pues vamos a ocupar return. Si quisiéramos ocupar aquí return this, no es permitido porque no es un método constructor como tal, entonces tendremos que retornar m para cumplir con el requerimiento que nosotros mismos definimos de que devuelva un objeto tipo mesa. Y creo que es todo. Si algo nos falta, ahorita lo agregamos. Vamos a ir cortando de los comentarios que tengo acá arriba, que son nuestros reactivos que teníamos que cumplir. Vamos a cortarlo y pegarlo donde corresponde. Este era un método get. ¿En qué parte del cuerpo del método tenemos un método get? Pues puede ser acá, get material. Declaración de un método. Recuerden que la declaración de un método es la primera línea de cualquiera de los métodos que estamos trabajando. Entonces podría ser, por ejemplo, este. Podría ser este otro, que es un método constructor. Podría ser este otro, que son getters y setters. Podría ser incluso en un main, porque es un método como tal. Constructor por defecto. ¿Cuál es el constructor por defecto? Este de acá. La segunda sobrecarga del constructor. Ok. Segunda sobrecarga del constructor. Aplicación de this. Recuerden que this tiene dos aplicaciones que leyeron en los libros recomendados. Una de ellas es la de eliminar la ambigüedad en los atributos. Sobrecarga de un método propio de la clase. Tenemos un método propio de la clase que soporta otro objeto y una sobrecarga sería este. Pues tienen el mismo nombre y son propios de la clase. Un método de clase. Quedamos que los métodos de clase tienen la palabra reservada static. Para eso creamos este método. Un método que pasa 2 o más parámetros. ¿Tenemos ya uno? Sí, tenemos este método que pasa 3 parámetros. Entonces el comentario podría quedar aquí mismo. O bien en la línea superior. Vamos a mover estos dos para que sean visibles sin estar moviendo el scroll vertical. Horizontal, perdón. Así, por ejemplo. Quiere decir que estos dos reactivos, tanto el 7 como el 8, se cumplen con este método, ya que es un método de clase al tener static y un método que pasa 2 o más parámetros. En este caso pasa 3 parámetros el método. Recuerden que los parámetros son los pares ordenados de tipo y nombre que el método recibe para trabajar. Método de instancia. Pueden ser los getters, pueden ser los setters, pueden ser los métodos propios de la clase, etc. Vamos a escoger, por ejemplo, ahorita un método set. Y método que no devuelve valores. Recuerden que la no devolución de valores está asociada con void. Entonces, ¿cuál de los métodos que tenemos libre todavía? Es un método void. Ya ocupamos todos para un ejemplo. Entonces podría ser este mismo. Acá. Dado que este método cumple con dos reactivos, vamos a mover este comentario. Vamos a quitar de aquí. Lo vamos a pegar acá. Entonces, este método corresponde a la declaración de un método y también corresponde a un método que no devuelve valores porque tiene la palabra reservada void. Este que es el más genérico para lo que estamos programando, lo podríamos quitar incluso y pasarlo
acá, pues esta también es una declaración de un método. Y listo. Se esperaba un código así como resultante del ejercicio encargado. Y entonces aquí es fácil revisar si el alumno comprende los elementos que caracterizan al código con el que nos hemos estado familiarizando en esta unidad número 3. Cada uno de los reactivos podría evaluarse fácilmente y hay que seguir las instrucciones al pie de la letra mismas que referían el uso de los reactivos y un comentario de una sola línea para identificar dónde estaban presentes. Este código al ejecutarlo pues no hace nada, recuerden que no tiene un método main, solamente por el momento es una plantilla.